Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a estar compartiendo la palabra en este día y vamos a continuar estudiando la carta a Tito. Ya dijimos anteriormente, esta es una de las dos, junto con las dos cartas escritas a Timoteo, conforman lo que se llaman las cartas pastorales. Estas cartas, juntamente con las de Timoteo, tenían como propósito ordenar la vida en la iglesia a través de los ancianos nombrados por Pablo en cada una de ellas. Timoteo en la iglesia de Éfeso y Tito en las iglesias que estaban en Creta, la isla de Creta, en Grecia. Esta carta, haciendo una pequeña retrospectiva de ella, en primer lugar habla de los ancianos como cargo, ¿verdad? Cargo de ancianos, como acá en esta iglesia, por ejemplo, son Leonel y Sergio. Este, y habla de las condiciones para ocupar, que tienen que tener las personas para ocupar ese lugar. Y también habla de la tarea de ellos, de los ancianos. Luego Pablo se ocupa de las características y también las cualidades que deberían tener los hombres maduros, o sea, los ancianos ya no de cargo, sino ya ancianos de edad. Eh, y como vimos el domingo pasado, justamente con la prédica de también, Pablo, comenzamos a ver las condiciones ideales de las mujeres maduras en la iglesia, aquellas que también son más ancianitas. Este, entonces, hoy vamos a continuar tratando el tema de las mujeres en la iglesia. Vamos a hablar de... ¿eh? Sí, Leo me dejó él habló de una de las características y me dejó el resto para mí. Eh, Muy amigo, como es. Este, pero vamos a seguir hablando de las mujeres en la iglesia, ¿está bien? Para esto vamos a tomar el mismo versículo 3 que lo había dado él, Tito 2:3, y vamos a estudiarlo hasta el 8. Dice así en la versión Reina Valera este pasaje. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muy bien, hermanos, habíamos visto el, el domingo pasado que la cosa estaba muy desordenada en la iglesia de Creta, ¿no? Y se fueron dando consejos para ir ordenando y colocando las cosas en su lugar, porque la obra de Dios no es así nomás. Hay un orden. Dios es orden. Ustedes vieron que todo lo que Dios ha creado tiene un orden. Y esto no puede ser diferente. Entonces, eh, la iglesia en Creta venía muy desordenada como venía la iglesia en Éfeso. Y Pablo le da orientación a Timoteo para que coloque las cosas en su lugar. Y empieza a dar consejos. Primero habla de que establezca ancianos, como dijimos, habla de las condiciones para el cargo de ancianos, que
también son condiciones para cada uno de los creyentes, para aquellos que no somos ancianos, que debamos tener esas condiciones para que la iglesia de Dios sea ordenada. También habla de los hombres mayores y habla de las mujeres mayores ahora. Y una de las primeras características que habla, que fue lo que habló Leo el domingo pasado, era de la calumnia y la difamación, que realmente tanto problema y tanta división y desorden trae a la iglesia. Pero la cosa no termina ahí. Pablo sigue dando, digamos, lineamientos para que la iglesia funcione de una manera adecuada, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, después que habla de la calumnia, dice que estas mujeres no deben ser esclavas del vino. O sea, se ve que en Creta la cosa les gustaba un vino. Ustedes se acuerdan de la primera prédica que yo dije que en Creta existía un culto a un tal Dionisio, que era el dios del vino. Y se ve que este tema del alcohol con el vino no solo abarcaba a los hombres, sino que abarcaba también a las mujeres. En realidad la cosa era general. Había un desorden general con el tema del vino. Se ve que la embriaguez a la orden del día. Y la palabra dice que no nos debemos embriagar con vino, en lo cual hay disolución, dice, o sea, o desorden, ¿no? Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bien, entonces, Tito tenía, digamos, la misión de enderezar este tipo de cosas y aconsejar a las hermanas mayores, en primer lugar, que no fueran calumniadoras, que fueran reverentes, que no fueran esclavas del vino, o en otras palabras, que no fueran borrachas, ¿no? Que fueran serias, sobrias, que dejaran este tipo de conducta. Dice, maestras del bien. Y después explica por qué maestras del bien. Porque había que enseñar cosas buenas para enderezar esta iglesia. Y Tito no podía, él solo de repente, abarcar todo el espectro de la iglesia con su persona, ¿verdad? Todos necesitamos a veces en las iglesias delegar para que unos puedan ir enseñando a otros, y aquellos que tienen más experiencia, de repente un poco más de trayectoria en el camino, que no quiere decir esto que sean mejores ni más santos, sino que tienen más conocimiento, a veces porque han tenido más contacto con la palabra del Señor y más experiencia en el camino de Dios, pueden ir ayudando a aquellos más nuevos, y especialmente aquellos que son mayores de edad, que tienen otra impronta, tienen otra, digamos, otra en su carácter, otra madurez, pueden ir enseñando a los más jóvenes a cómo transitar el camino del Señor y a cómo comportarse principalmente en la iglesia de Dios. Y acá en el versículo 4, en el versículo 3 la llama que tienen que ser maestras del bien, ¿verdad? Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice que deberían enseñarles a otros lo que es bueno. En la versión Reina Valera dice que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Se ve el desorden, hermanos, que venía en la iglesia. Acá no, fíjese que no estamos hablando del mundo en Creta. No estamos hablando de gente que no era creyente, porque eso no era competencia de Tito, colocar en orden la vida social de aquellas personas que no seguían a Cristo y no pertenecían a la iglesia en Creta. Él está hablando a gente que estaba dentro de la iglesia. Le estaba hablando a creyentes. Se ve que el desorden llegaba a tal punto
que además de la calumnia, además del alcoholismo, había una falta de amor de estas mujeres más jóvenes hacia sus maridos y sus hijos. Ustedes saben esto, qué puede traer este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de desorden. Si una madre no ama a un hijo y una esposa no ama a su esposo y le ponemos el alcohol en el medio y la calumnia, puede llegar a ser el gran desastre, ¿verdad? Y esto estaba aconteciendo en la iglesia de Creta. Y es importante que nosotros estudiemos esto para ver el comportamiento también de nuestra iglesia actual. Tal vez no tengamos un problema extendido de alcoholismo, pero muchas veces existe en la iglesia la falta de amor, falta de... hay este tipo de problemas también dentro de la iglesia. Bueno, estas mujeres tenían que enseñar, estas mujeres más mayores, a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, a comportarse como es debido, ¿verdad? Y sigue dándole una lista. A ser prudentes, dice, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y todo esto dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto tenía una consecuencia y grave. ¿Qué le tenían que enseñar? Bueno, en primer lugar tenían que enseñar amor, cómo debían comportarse con sus esposos, ¿verdad? Y cuando hablamos de amor, dice, algunos se podrán poner a pensar, ¿y cómo les va a enseñar a sentir amor por sus esposos y por sus hijos? Y ahí no tenemos que remitir a lo que Dios habla y lo que Dios piensa del amor. Que el amor, hermanos, no es un sentimiento. El amor es una actitud. Existen actitudes de amor que pueden llegar a provocar un sentimiento. El mundo entiende que el amor es un sentimiento y Dios entiende que no. Entonces, tenemos que guiarnos por lo que Dios dice. ¿Qué debían hacer estas mujeres amando a sus maridos? Bueno, una de las cosas era sujetarse a ellos. Eso era una actitud de amor. ¿Por qué debían sujetarse a sus maridos? Lisa y llanamente porque Dios quiere. Después vamos a leer por qué Dios explica esto. ¿Por qué una mujer se tiene que sujetar a su marido y no de repente su marido a su mujer? Hay un porqué. Pero lo primero que tenían que enseñar era amar a sus maridos y a sus hijos, actitudes de amor con sus hijos también. Las actitudes de amor, hermanos, para hablarlo un poquito más, digamos así, en simple, pueden ser actitudes de bien hacia su esposo, actitudes de bien hacia sus hijos, cuidarlos, alimentarlos, mantener de repente su ropa limpia. Y todo esto no es, hoy en día es tomado por la mujer moderna como algo que la denigra. Y Dios dice lo contrario, porque este mundo va siempre al choque con las cosas que Dios enseña. El hacer esto, hermanos, es cuando las mujeres son prudentes, cuando son, como dice aquel salmo, un proverbio, perdón, cuando son virtuosas, porque esto no es un trabajo esclavo que tienen que hacer hacia el hombre, es un rol. El hombre tiene su rol. ¿Cuál es el rol del hombre? Proveer para que todo eso que dijimos acontezca.
El hombre debe proveer, el hombre debe defender, el hombre debe cuidar. Y la Biblia también dice que el hombre debe ¿a qué? Hacer con las mujeres. Amar. O sea que esto es para un lado y para otro. No es solo para las mujeres. Pero estas mujeres mayores que deberían dejar de emborracharse, que debían dejar de calumniar, tenían que enseñar a las otras más jóvenes, que no tenían tanta experiencia y que también vivían este tipo de cosas, este tipo de desorden, a comportarse como es debido. ¿Qué significa ser prudentes? Prudente significa ser moderado, sensato, ¿verdad? Dice que hay una definición de prudencia que dice que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ellos. Una persona prudente es aquella que observa una situación, que no es apresurada, que no va de encuentro, digamos, apenas vio una situación, enseguida sale al cruce a tomar una decisión sobre determinada cosa. No, no. La persona prudente primero estudia, observa, ve cómo viene la mano y después actúa. Pero eso tenía que enseñarle las mujeres más viejas a las nuevas. Ejemplo, es bueno para la iglesia de hoy que las mujeres mayores de repente le enseñen a las jovencitas, tal vez capaz que ni casadas son, pero igual les pueden enseñar cómo ser prudentes. ¿Verdad? Ejemplo bueno. También otra cosa que le tenían que enseñar es a ser castas. La palabra la Biblia Reina Valera habla de casta. ¿Qué es una mujer casta o un hombre casto? Es una persona que no participa, digamos, no se deja llevar por la sensualidad, por los deleites carnales, o por, digamos, el sexo en una forma desmedida. Una persona que casta lleva toda digamos, esa área en su vida de una manera ordenada. ¿Qué nos dice la Biblia respecto de esto? Una mujer casta debe, de acuerdo a los consejos del Señor en la Biblia, esperar el casamiento, por ejemplo, para mantener las relaciones sexuales. El hombre también, porque el consejo es para los dos. Porque si no, se desborda. La cosa se sale de lo que Dios quiere. Y cuando la mujer es casada, tiene que tener un comportamiento, digamos, adecuado, medido. Obviamente vivir el sexo sí con su marido dentro del ámbito del matrimonio, porque así Dios lo quiere. Y Dios dice que es bueno y es bendición que lo hagan, pero de una manera ordenada también, no como cualquier cosa. Eso es castidad. Entonces, las mujeres deberían enseñar a las otras a ser castas. Y este consejo que estamos hablando, que daba Pablo acá, para que las mujeres más viejas enseñaran a las más nuevas, también sirve para los hombres, hermanos. Los hombres no deben vivir desbordes ni en su juventud, ni en el matrimonio, en esta área. A Dios le gusta el orden. Dios es orden en todos los ámbitos de su ser. Cuando la Biblia habla en los primeros versículos de Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía,
Hay una postura que cree que en ese momento Dios no creó la tierra de esa manera, porque Dios no hace nada desordenado. Ahí se cree que fue la caída de los ángeles, provocó el desorden en la tierra, porque la creación de Dios no es de esa manera. Dios es orden, guarden esto, Dios siempre es orden. Bueno, lo otro que les querían enseñar, deberían enseñar a las mujeres, cuidadosas de su casa, que se ocuparan de su casa. Habíamos hablado de la calumnia. En definitiva, que no anduvieran por ahí de chismes, ¿no? Que se ocuparan de su casa, que cuidaran de su casa, como lo dijimos hoy. Rol de la mujer, cuidar del hogar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese hogar sea el refugio de la familia. Es un rol importante. Es importante. Una mujer que cuida bien su casa tiene mucho trabajo. Y es importante hacerlo. Y acá no quiero congraciarme con las mujeres para que no me peguen, pero voy a decir una verdad. Pónganse a hacer todo lo que una mujer hace en su casa y van a ver y entender que realmente es complicado. No es simple. Y es importante llevar el hogar en esas condiciones, en una buena condición. Dice que también les debía enseñar a ser buenas, que tuvieran bondad, que pensaran cosas buenas, que hicieran cosas buenas, ¿no? Que tuvieran en su mente y en sus acciones virtud. Eso también debían ser enseñados. Sujetas a sus maridos. Y acá viene la parte complicada. Porque muchas mujeres hoy en día y en la iglesia moderna no quieren sujetarse. Porque entienden que eso es ser inferior al hombre. Es que como que las están colocando en una posición que realmente las está denigrando, como dijimos hoy. Y esto no es así. Hermanos, la mujer tiene que estar sujeta al hombre porque hay un rol que cumplir y es necesario que la mujer esté bajo la autoridad del hombre. Como la Biblia dice, el hombre es cabeza de la mujer, como Dios es cabeza del hombre. El hombre también está sujeto y es más difícil porque el hombre está sujeto al Creador y él tiene que cumplir todo lo que el Creador dice. Te dirán, no es tan así, bueno, pero debería ser así. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué en la iglesia de hoy la iglesia tiene tantos problemas? Y hay tantos problemas de repente en los matrimonios de la iglesia. Hay tantas dificultades. Bueno, acá hay una de las respuestas. Hay mujeres que no se sujetan. Los maridos parece que fueran empleados de ellas. Son ellos los que se sujetan a ellas. Y ese es el orden inverso y equivocado. Y a veces nosotros hacemos chiste y nos reímos de esto. Pero es serio, hermano. Esto trae problemas. ¿Vamos contra flecha? En la voluntad de Dios. Y las cosas no salen como Dios quiere. Las cosas salen equivocadas. Dice después de sujetas a sus maridos, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La blasfemia
Es una injuria. ¿Qué es una injuria, dirán ustedes? Bueno, una injuria es hablar mal de alguien. Y la blasfemia es una injuria. Y esta injuria, que es no hacer todo esto como Dios quiere, afecta la palabra de Dios. ¿Vieron qué serio? Consecuencia. No es cualquier cosa. A veces nosotros de repente nos reímos un poco de... Sí, hay mujeres que tienen un carácter un poco dominante y todo eso, pero son creyentes y conocen la palabra de Dios. Tienen que pedirle al Señor que las ayude a dominarse y a ocupar el lugar que corresponde, hermanos, que es bajo autoridad del hombre. Y quien me escucha acá y no entiende, no conoce la palabra, dirá, qué discurso machista. Pero esto no lo digo yo, ¿eh? Esto está escrito acá. Y no es fácil, tampoco la posición nuestra, porque nosotros tenemos que ser sujetos a Dios. El hombre es el cable, si vamos a decir así, acá hay electricistas, allí está Leo que es electricista. ¿Qué pasa, Leo, si cortamos el cable que une la casa con la red eléctrica? Con toda la casa, ¿qué pasa? Queda sin nada, queda sin energía. El hombre es el cable que une la familia espiritualmente con Dios. Si el hombre está mal espiritualmente, la familia está mal. En la iglesia moderna hoy hay más mujeres que hombres. Y vemos muchas veces que las mujeres son las que vienen a buscar del Señor y el hombre no. Y eso, hermanos, trae problemas. Los primeros que deberíamos estar buscando del Señor acá somos los hombres. Los primeros. Algunos se descansan. La mujer va. La mujer ora. La mujer hace esto, la mujer hace aquello. No. Nosotros somos. Nosotros somos la unión de Dios con nuestra familia. Lógicamente, la mujer como criatura de Dios también, como hija de Dios, como el hombre, tiene una relación con el Señor. Pero a nivel de familia, la bendición viene por la comunión del hombre con Dios. Cuando el hombre está en comunión con Dios, la familia está en comunión con Dios. Además, el hombre sirve de ejemplo para la esposa y para los hijos. Un hombre piadoso sirve de ejemplo para ellos. Un hombre que no es piadoso, lo que hace es que su familia ande desordenada. Y lo más probable es que mismo viniendo a la iglesia, su familia tienda a desintegrarse. Y eso es lo más triste. Porque hoy en día en la iglesia moderna, y aunque no se hable mucho del tema, hay muchos divorcios. Y es triste. Porque no es de la voluntad de Dios. Y muchos de esos divorcios no se dan por la única causa que Dios admite el divorcio, que es el adulterio, que también es trágico, porque si ya llegaron a ese punto, significa que antes de eso hubo mucho más problemas. Todo, hermanos, parte de la comunión que tenga el hombre y la mujer con Dios. El hombre como sacerdote de su hogar y la mujer en el cuidado y la administración del hogar.
en la sujeción al hombre. Una sujeción que no es forzada, es voluntaria. Nosotros nos sujetamos, hombres y mujeres, nos sujetamos a Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios nos viene y nos da con un palo en la cabeza? No. Nos sujetamos por amor. La mujer también se debe sujetar al hombre por amor. Porque debe conocer el rol del hombre, respetar el rol del hombre y el hombre respetar el rol de la mujer. Y esto trae orden, trae equilibrio y trae bendición al hogar. A la mujer, todos. El hombre no está a la cabeza del hogar para ser un déspota. Quiero aclarar eso también. No es aprovecharse de su autoridad para dar órdenes. No, 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 no. El hombre está para dirigir de una manera adecuada y amorosa su hogar. Las decisiones son de él, responsabilidad también. Pero todo esto debe ser hecho con el amor del Señor, no de una manera despótica, porque eso tampoco trae bendición. Entonces, estas mujeres deberían ser enseñadas a ser sujetas a sus maridos, ¿verdad? Y todas estas otras cosas, castas, prudentes, cuidados a su casa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por ejemplo, cosas que le podían enseñar. Vamos a ir a la carta de Timoteo, que también es una carta pastoral. Dice Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen, o sea, se vistan, de ropa decorosa, con pudor y modestia. Dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto no quiere decir que no te arregles, hermana. Lo que pasa es que dice que en la época se llevaban unos peinados que parecían unos nidos de... Aquello era exagerado. ¿Entiendes? No vas a venir acá con el cuello así de cadenas de oro, ni... No, no, no. Arréglate, prudentemente. Por eso dice prudentemente, ¿no? Pudor, modestia, modestamente. Por eso quiero aclarar bien esto, porque hay gente que piensa que no se debe, la mujer no se debe arreglar, está mal. No, está mal que no se arregle. ¿Ah? Se arregle con pudor y modestia, está bien. La mujer está hecha para adornarse para su marido de una manera modesta. Usar su belleza de una manera, vamos a repetir de vuelta la palabra, ordenada, ¿ah? Pudorosa, decorosa, modesta. Dice que la mujer también se debe ordenar, dice, con buenas obras. Acá, que les enseñaran, ¿verdad? Como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ser buenas. Después dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y acá dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada ocurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y después el hombre también incurrió en transgresión. Hay que haber dicho que no comía del fruto, pero no lo dijo. Entonces, ustedes ven acá también el orden un poquito cambiado, ¿no? El hombre no le hubiera hecho caso, le hubiera dicho, no, ¿por qué vas a comer eso? Dios no mandó que comiera, no lo comas.
yo tampoco voy a comer. Ese era el orden correcto. No hubiera pasado nada, pero el hombre no hizo nada de eso. Hizo lo contrario, agachó la cabeza como un buen discípulo. Fue, comió y aquí estamos todos nosotros, ¿no? Y el Señor tuvo que venir aquí a la cruz por causa de eso. Eh, sigue el versículo 6. Y ya cambia de las mujeres jóvenes. Y Pablo ya le habla a Timoteo de los jóvenes, o sea, de los hombres jóvenes. Y alguno pensó que se iba a escapar, algún joven se equivocó. Hay para todos. Dice a que sean prudentes. La prudencia es la definición de prudencia es la misma, ¿verdad? Templados, cautelosos, moderados, con buen juicio. Eso es ser prudente. Discernir lo que es bueno, lo que es malo, examinar la situación. Los jóvenes también deben ser enseñados a ser prudentes. Ahora, en este caso, Pablo le está pidiendo al mismo Tito que lo haga. Porque, lógicamente, para un hombre enseñar a una mujer en la iglesia, un hombre que no es su marido, es complicado. Y no porque vaya a pasar algo malo, digo, sino porque la confianza a veces es mejor que una mujer a otra mujer, una mujer más madura. En este caso a los jóvenes, Timoteo, Tito, es mandado por Pablo a enseñar a los jóvenes. De aquí entendemos también que Tito era un joven, un hombre joven, y lo manda a que sean prudentes. Y le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. El siervo de Dios o la persona que está discipulando, enseñando, debe ser ejemplo. Porque nuestro ejemplo es lo que le da peso y lo que le da valor a lo que enseñamos. Y yo enseño una cosa y hago otra, no va a tener mi enseñanza, va a tener, digamos, el poder de repente de ser acatada esa enseñanza como corresponde, respetada como corresponde. Nuestra vida debe ser un reflejo de aquello que creemos, un fiel reflejo. Porque de otra manera no vamos a tener eso en la enseñanza. Entonces, Pablo exhorta a Tito que se presente él en todo, le dice, como ejemplo. Cosa que tengan un referente. No solo le enseñó lo que era ser prudente y tal vez cómo comportarse y otras cosas más de buena índole para que los muchachos fueran, realmente se comportaran bien y tuvieran una buena, un buen, bueno, una buena vida piadosa, ¿verdad? Sino que ellos deberían tener un referente, deberían tener alguien a quien mirar. Ustedes saben que esto en el mundo natural pasa. ¿Qué pasa con los niños? En quién se fijan los niños en su comportamiento? En los padres. Los niños que tienen acá, que trabajamos sábado a sábado, esta iglesia trabaja con niños como parte principal de repente de su ministerio. Muchos de los niños que vienen acá vienen de hogares muy difíciles, con padres que son un desastre para ellos. ¿Y cómo es el comportamiento de ellos? Difícil, ¿verdad? Hay que estarles enseñando muchas cosas. ¿Cómo así es complicado?
Porque ellos, mal ejemplo, lo tienen en la casa. Lo viven a diario. Y ellos tienden a ser el reflejo de sus padres. El padre es un ejemplo en la casa para el hijo y para la hija también. Y la madre. Son ejemplos, son espejos que hay en la casa. Y el niño cuando viene creciendo es el espejo en que se mira, es el referente que tiene. Mi padre es así, yo debo hacer las cosas así porque mi padre las hace de esta manera. O mi madre las hace de esta manera. De repente dice una niña, ¿verdad? Entonces se comportan de esa manera. Bueno, en el caso de la vida cristiana, cuando creyeron, cuando vienen a la iglesia, cuando son jóvenes que están acá y de repente están con problemas, a veces problemas de vicios, a veces otro tipo de problemas, y se les está enseñando la palabra. La persona que les enseña la palabra tiene que ser un referente para ellos. De decir, fulano me enseña la palabra, pero él vive lo que me enseña. Y si él puede vivir lo que me enseña, también puedo vivir lo que él me predica. Y puedo ser igual a él. ¿Entienden, hermanos? Referente. Y Pablo le pide a Tito que sea un referente de estos jóvenes en buenas obras. Y acá, como le digo, habla de buenas obras porque esta iglesia era muy desordenada, gente que estaba dentro de la iglesia escuchando la palabra de Dios, pero estaba desordenada, se comportaba de una manera incorrecta. Y ustedes dirán, las obras para Dios no son importantes, no son importantes para la salvación, las obras no te salvan, pero son importantes para tú comportarte dentro de la casa de Dios y para llevar una vida piadosa. Ahí son importantes. Porque Dios dice que el que cree en Él debe andar como Él anduvo, ¿no? Entonces, son importantes para la vida dentro de la iglesia. Dice que todo lo que hagas, eh, perdón, me fui a la otra versión, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. La integridad es aquella persona que es intachable, una persona que no le puedes apuntar defectos, si bien los tiene, todos los tenemos, pero estamos hablando de defectos groseros, ¿verdad? Que le impidan llevar una vida cristiana, digamos, decorosa. Porque perfecto no hay nadie, solo vamos a ser perfectos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero podemos llevar una vida íntegra, que no nos estén apuntando con el dedo, que no seamos una mala referencia, que seamos una buena referencia. Porque ya hemos visto otras veces que a veces en la iglesia hay personas que son mala referencia. De hecho, es triste cuando hay creyentes, hay personas fuera de la iglesia que dicen, y uno les habla del Señor y dice, no, ¿quién va a esa iglesia? Fulano. ¿Fulano va ahí? Sí. Ah, yo no voy. Porque si tienes a fulano ahí, y fulano lo conocen mejor afuera que adentro, y se comporta diferente afuera que adentro, es una mala referencia. Y la gente no cree, está desacreditando el testimonio del Señor. Y pasan esos casos. Yo conozco casos de eso. No específicamente acá, pero conozco casos de eso. Entonces, el que enseña, el siervo de Dios, y nosotros, porque cuando hablamos acá, de que las mujeres maduras deben enseñar a las otras, cuando hablamos acá de que Tito debe enseñar a los jóvenes, Tito no es solo Tito.
Leonel es Tito, Sergio es Tito, yo soy Tito, William es Tito, ¿eh? Fabián es Tito, el hermano Antonio es Tito. Todos somos Tito en la iglesia. Debemos ser referentes. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia del Señor. Porque somos hombres maduros y debemos ser ejemplo de aquello que predicamos y del Dios en el cual creemos. Debemos ser ejemplos. ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan seguir el buen ejemplo y en definitiva puedan seguir la vida piadosa que Dios quiere y puedan hacer las cosas que Dios manda. Porque Dios tiene mandamientos y le gusta que los cumpla. Dijo Jesús, mis amigos son los que guardan mis mandamientos. Dios se complace en la obediencia. Ahora, como les dije, el joven principalmente debe tener referencia, porque él no puede ver a Dios, pero puede ver los siervos de Dios, o puede ver a los hermanos, que también son siervos de Dios, todos somos siervos de Dios. Si creímos y estamos sirviendo al Señor, somos siervos de Dios, en una u otra función, pero somos siervos de Dios. Y el joven necesita la referencia. Y más si en su casa no la tiene, que la vea por lo menos afuera, de que es posible seguir a Dios con integridad, de que es posible cumplir los mandamientos que Dios quiere. El versículo 8, palabra sana e irreprochable, reprochable, que no admite reproche, no se le puede contradecir. De modo dice que el adversario, ¿quién es el adversario? El diablo. Pero el diablo a veces, el diablo no se presenta acá, se materializa y se presenta. Él actúa a través también de sus hijos, porque Dios tiene hijos en este mundo, felizmente somos hijos de Dios, los que estamos aquí, pero el diablo también tiene sus hijos. Hay gente que es hija del diablo. ¿Qué le decía el Señor Jesús a los fariseos? ¿Ustedes hablan las cosas de su padre? El diablo. El diablo tiene sus hijos. Entonces cuando habla acá, la palabra dice, de modo que el adversario se avergüence, o sea, que el diablo se avergüence a través de sus hijos y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque cuando la palabra de Dios, hermanos, es blasfemada, como dice acá, por el no cumplimiento de lo que Dios quiere en su congregación, los primeros que salen a gozarse y a deleitarse son aquellos que son enemigos de la palabra de Dios. En otras palabras, son enemigos de la cruz de Cristo. Y los hay. Y muchos. Pero cuando la cosa es bien hecha, el diablo y sus hijos se van a avergonzar. Y no van a tener que decir nada malo. ¿Ustedes vieron los informativos cuando hay una iglesia, porque hay iglesias de todo tipo, ¿no? Pero cuando hay iglesias que nos llevan la palabra de Dios de una forma correcta y cometen desbordes y hacen... Y lo primero que ven un informativo y el ataque sobre la iglesia. Y ahí no discriminan nada, hermano. Pasa todo por la moledora. Los que hicieron las cosas mal y los otros también.
Y la iglesia de Cristo está siendo curiada por la culpa de gente que no actuó de una manera prudente e íntegra. Hombres y mujeres que están en la iglesia. Por eso Pablo mandó a Tito a ordenar las cosas. La iglesia requiere orden en todos los ámbitos. No es una cuestión de religiosidad, es una cuestión de seguir los mandamientos de Dios por amor a Dios mismo. Hagamos las cosas que Dios quiere para que las cosas nos salgan como Dios quiere y corresponde que así salgan. Amén. Leo. Bien. ¿Cuántas hermanas hay acá que tienen 20 años? Votando, digo. Porque esas hermanas